Muy buenas noches a todos. Hoy siempre pues es un honor y un gusto estar en esta reunión académica mensual de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, pero digamos siempre hay ocasiones que son un poquito especiales y hoy es una de ellas. Hoy tengo el gusto de presentar el tema con el que cerramos este año de actividades académicas y eh, pensando siempre que es un éxito, y esto se debe a que ustedes pues nos acompañan mensualmente en esta reunión. Entonces aprovecho para darles las gracias y decirles que en esta ocasión tenemos el tema urgencias pediátricas comunes, enfoque práctico para el anestesiólogo general, y les decía que es, bueno, es de particular especialidad para mí porque hoy lo presentan quienes han sido mis profesores. Ya se los presento, y compañeros de trabajo, eh, y realmente pues eso es un gran gusto porque sin duda alguna nunca tendremos cómo devolverle a nuestros maestros lo que nos han enseñado y continúan haciendo todos los días con su comportamiento y sus enseñanzas, claro. Eh, en esta noche pues tenemos al doctor Álvaro Pinilla Rojas. El doctor Pinilla es anestesiólogo, especialista en anestesiología pediátrica y cardiovascular, actualmente laborando en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Lo acompaña la doctora Andrea Carolina Pérez, que es anestesióloga, especialista en anestesiología pediátrica y anestesia regional, también de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y la doctora Ángela Sauner, que es anestesióloga, especialista en anestesiología pediátrica del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Ellos, al pasar la información de su palmarés, lo pasan muy corto por razones de tiempo, pero son muchas las otras cosas que podríamos describir de sus brillantes carreras. Y hoy, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estoy seguro que es un tema que a todos nos interesa y pues nos aporta mucho porque nada sencillo es administrar anestesia en este tipo de situaciones en pacientes pediátricos. Así que, para no alargarnos mucho, doctora Sauner, queda usted pues al frente de la reunión. Ella va a ser nuestra moderadora. Solo me tomo un último segundo para decirles que, por favor, sus preguntas las recibimos con todo el afecto, tanto por el chat o levantando la mano, y al final de la presentación tendremos un espacio para ello. Muchas gracias a todos y, doctora Sauner, nuevamente muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nosotros escogimos para esta invitación dos situaciones que vivimos, una no tan frecuentemente, gracias a Dios, y la otra sí muy frecuentemente. Y nosotros durante la presentación vamos a apagar la cámara simple y sencillamente para que el audio esté en mejores condiciones. Esperamos que disfruten la presentación, y pues gracias al doctor Pinilla y a la doctora Pérez que me están acompañando en este día. Entonces, el primer caso que les quiero presentar es que con este caso vamos a iniciar pues este tema, y es un paciente de 3 años de sexo masculino quien ingresa a la institución por una ingesta de batería de botón. El niño se tragó esta batería hace 2 horas. Él no tiene ningún antecedente de importancia y hizo un consumo de su desayuno, que fue un cereal con leche a las 7 de la mañana. Esto es 4 horas antes de su ingreso. En esta foto vemos la batería de botón, pues de un diámetro importante. Ahorita vamos a mirar la importancia que significa el diámetro. Y aquí vemos cómo la parte negativa de la batería se encuentra hacia la parte posterior. Ya también vamos a aclarar por qué esto es importante y por qué lo recalco como parte del caso clínico. En primera instancia, pues invito al doctor Pinilla. Quería hacerle unas preguntas, perdónenme, se me pasó, unas preguntas, y es, doctor Pinilla, ¿cómo es la epidemiología de la ingesta de baterías en los niños? Bueno, muchas gracias, Angelita. Muchas gracias por esa presentación a Darwin, tan generoso, y muy complacido de estar esta noche acá. Bueno, la epidemiología pues es muy llamativa por las cosas que están sucediendo con esto.
Este es un fenómeno que no es raro en los niños, sobre todo en los niños menores de 5 años. La curiosidad de los niños hace que se lleven muchas cosas a la boca o a otros orificios, porque no solamente se meten cosas raras y monedas y cosas a botones y ahora las pilas, que es lo que nos atañe esta noche, solamente no se las comen, sino que se las meten en los oídos o en las narices. Y ahí también pueden producir problemas no tan graves como los que se pueden presentar en el esófago. Este fenómeno, por pura curiosidad, lo hacen, y aunque el cuerpo extraño, dijéramos que más se tragan los niños son las monedas. Ustedes, los que conocieron al doctor Misrael Méndez, él tenía una magnífica colección que no sé en dónde pararía en este momento, una conferencia que daba sobre los cuerpos extraños que él sacaba. Y dentro de esos, el que mayor tenía era precisamente monedas. Y cosa curiosa, no había pilas y no había tantas pilas, y lo que ha pasado en el mundo es que ha habido la prevalencia. Se acepta hoy en día que existe una prevalencia de más o menos de 8 a 15, con un rango medio de 9 casos por millón y por año de eventos de esta naturaleza en las urgencias. La mayor parte, hasta hace unos años, eran monedas también en Estados Unidos, como lo es en Colombia, o por lo menos que sospechamos, porque no tenemos las estadísticas colombianas como muchas de las cosas que nos pasa, y la propensión seguramente a comerse las monedas, las pilas hoy en día, las pilas redondas, estas en forma de botón, es que son más llamativas. Las pilas anteriores, las pilas alcalinas que nosotros conocíamos de polos extremos, larguitas y cilíndricas, pues casi no pasan, y es muy difícil pasársela o comérsela, contrario a las pilas de reloj, las pilas redonditas, que son muy fáciles, y muchas veces inadvertidamente para la gente que cuida a los niños puede pasar esto. Entonces muchas veces estos niños se les descubren porque tienen algunos síntomas y cuadros clínicos. Ustedes en este cuadro ven perfectamente la prevalencia en los últimos 30 años, un poquito más de 30 años, y ven cómo, más o menos, exceptuando 2 picos, la prevalencia se ha mantenido durante todos los años. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado el tipo de objetos que se comen. Ya las monedas han disminuido. Antes eran más o menos el 0,14%, y ahora llegan al 8 o 10% de todos los objetos que se comen los niños, o sea que eso va en aumento. En segundo lugar, va en aumento la mortalidad. Las líneas que ustedes ven ahí en oscuro son la mortalidad y la morbilidad. Vean cómo en el año 95, 85, prácticamente la mortalidad se mantuvo casi en cero, y fue aumentando a través de los años hasta llegar hoy en día a una mortalidad de 8 o 10% cuando se trata de niños, y una mortalidad general que es del 0,4%. Es decir, la aumentada global de toda la población, adultos y niños mayores, etcétera, es del 0,4% para el 2016, contra el 0% prácticamente que había en 1985, y se mantuvo mucho tiempo así. Pero cuando se analizan por grupo de edades, se encuentra que la mortalidad en los niños menores de 5 años hoy es del 12,5%. Estamos ante un problema serio, problema grave, y hay varios factores por lo cual. ¿Cuándo se cambió esa mortalidad? Si ustedes ven el cuadro y tienen un poquito de paciencia, más o menos en el 2006, 2007, 2008, cambió la mortalidad y se hizo un pico abrupto y se elevó enormemente. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese año? En ese año entró al mercado baterías de litio más grandes. Ya no eran las baterías chiquitas de los relojes, nada, sino entraron baterías de 20 milímetros con una mayor potencia ya no era del 1,5 voltios o 0,5 voltios, sino que son de 3 voltios, y eso disparó la mortalidad y la morbilidad.
Eso fue es una cosa que la comunidad no ha digerido todavía, la comunidad en general, la gente no ha digerido, y en muchos sitios de golpe subvaloramos esta situación en la parte médica, lo grave que es y la mortalidad que se presenta en este momento de 12,5%, todos menores de 5 años. Ninguno de la mortalidad reportada recientemente o durante muchos años ha sido mayor de 5 años. Todos han sido menores y la letalidad tiene que ver con unas complicaciones que vamos a ver más adelante. Cada año en Estados Unidos tiene más o menos 3.500 casos en urgencias, de este tipo de urgencias. O sea que el problema es un problema ya un poquito mayor, casi de salud pública. Están haciendo seguimiento a las compañías manufactureras a ver qué pueden hacer, qué pueden inventarse para que esto no suceda, para que si en el caso que se las sigan tragando los niños no les vaya a causar tanto daño si hay algunas modificaciones en su morfología o en su fabricación. ¿Por qué sucede y por qué se aumentó, se disparó la morbimortalidad, especialmente la mortalidad en estos casos? Fisiopatológicamente, lo que sucede cuando se tragan estas pilas los niños es que se crea una lesión debido a que se genera una corriente eléctrica que produce una liquefacción y una necrosis del tejido que está en contacto con la pila. Para que esto ocurra, se necesita que los dos polos estén en contacto con la pared del esófago, cual hace que se cierre el circuito y genere un medio alcalino en el contacto del polo negativo. Entonces, lo que te estaba diciendo la doctora al inicio del caso es la importancia, primero, de saber identificar una pila y no pensar, como a veces ha sucedido, y está escrito también en la literatura como reportes de casos, que en ocasiones se equivocan y se piensa que son monedas. Hay que saber identificar los dos polos. Un polo que tiene un halo. No sé si más tarde Angelita nos puede explicar bien cómo son los polos y cómo identificar, porque la orientación y el contacto de sus polos es extremadamente importante. Y es lo que nos lleva a la estratificación del riesgo y de hecho, pues la preparación para la sala de cirugía o qué tipo de especialistas vamos a llamar o a tener o qué puntos preventivos podemos hacer dependiendo de esto, del sitio, de la localización, como ya vieron ustedes en la primera diapositiva, lo tiene en el tercio superior, pero esto se puede alojar en el tercio medio o en el inferior, con el polo hacia anterior o con el polo negativo hacia posterior, y la patología completamente distinta en cada uno, y la estratificación del riesgo es diferente para cada caso. Eso crea la corriente y la necrosis, crea una alcalinización del medio, produciendo una elevación del pH a cifras de 12 o 13. Es un pH extremadamente elevado, alcalino, que hace que la pila necrose en ese medio, la pared muscular, y pueda inclusive perforar. En animales de experimentación, la lesión comienza tan rápido como en 15 minutos. Entonces tenemos que tener en cuenta todo el tiempo siempre en nuestra cabeza cuando uno identifique un caso de estos. Puede durar y puede perforar el esófago en 20 a 24 horas. De tal manera que cuando no se consulta a tiempo, podemos estar enfrentados a un caso supremamente delicado. En el momento de que se vaya a retirar, si no estamos preparados, podemos tener una inestabilidad, una hemorragia, etcétera, dependiendo de donde esté localizado. En el polo negativo se liberan iones alcalinos que van a digamos, a necrosar el tejido a ese pH, y por eso en las últimas guías y en las guías más recientes y son cosas que ahorita van a tratar más adelante, han diseñado o han experimentado con dar algunos medicamentos para mitigar esta acción del pH, aún cuando vayan a ser sometidos a
anestesia en los próximos minutos o en la próxima hora, hay que darles los medicamentos que ya más tarde vamos a discutir. Hay un aspecto muy importante acá, y es que uno pensaría que las pilas gastadas, las pilas que ya no tienen uso en el aparato, que no tienen sino poco voltaje o no tienen, también pueden generar daño porque la corriente se puede generar con pequeños grados de voltaje, con menos de 0,5 milivoltios puede generar un daño. Entonces, el daño está dependiendo del tamaño de la pila, del voltaje de la pila, de la localización de la pila y del tiempo de la pila. Son los 4 factores que tenemos que tener en cuenta, más la orientación en que tenga dentro del esófago, si esa sea la pared anterior, si esa la pared posterior. Si el polo negativo está en contacto con la pared anterior y a nivel del tercio superior, como acaban de ver, que es a nivel en unos rayos X, el tercio superior corresponde como a nivel de las clavículas, se puede crear una fístula traqueosofágica. Y es pues el sitio en que está alojada generalmente es en el músculo picofaríngeo, que es donde más se detiene, y es cuando uno también tiene dificultades a veces cuando mete sondas nasogástricas o cuando meten los endoscopios, es el sitio donde más hay resistencia, ahí se puede alojar la pila y ahí puede producir daños en la arteria tiroidea, por ejemplo, por supuesto en la tráquea y en órganos vitales del cuello, produciendo grandes catástrofes. Se puede también alojar en el tercio medio. Si está con la vista posterior, puede crear hacia la aorta una fístula esófago aórtica. Estas fístulas son mortales en la mayoría de las veces. En la literatura en la literatura han reportado que se han salvado, en unos dice que un paciente y en otros dice que 2 pacientes. La mayoría de los muertos en las salas de cirugía por esta fístula han sido por esta patología, han sido por fístulas fístulas esófago aórticas. Sobre todo hay un signo que debemos estar muy pendientes cuando hay una localización del tercio medio de la pila, y es que el niño haya tenido o vestiggios de sangre o muestra de sangre o el golpe hematemesis o el golpe melenas. Y eso hace una alta sospecha de que puede estar creándose una fístula, y en el momento de retirar la pila, en el momento de instrumentar el sitio, eso pues se puede generar una hemorragia, y de hecho esa es la causa más frecuente de muerte cuando hay estas fístulas. Este es un sangrado que nosotros llamamos sangrado centinela. Se dejó de ver la presentación. ¿Y se fue un poquito la presentación? Sí, gracias. No sé qué pasó, ya estoy. Cuando la fístula, pues lógicamente cuando la pila está en posición con la pared posterior, pues podemos tener problemas de perforación o de escapes hacia el mediastino, creando sepsis y muertes tardías. Entonces, de todas maneras, siempre va a haber problemas muy serios cuando hay un enclavamiento de una pila de estas en el esófago. Y en el contacto posterior podemos llegar a sitios como una espondilodiscitis a nivel de la columna, simplemente por el pH tan alcalino. Entonces eso es una emergencia, y el tipo de fisiopatología y el desarrollo de esta patología se hace de esa forma. Gracias, doctor Pinilla. Continuando con el caso, yo quisiera preguntarle a la doctora Pérez si debo considerar este caso como una emergencia, como una urgencia. Específicamente en este momento tengo otro paciente diferente, que son unas fotos cortesía del doctor Nicolás Mora. Él tiene una pila también en el tercio superior del esófago, y pues yo quisiera saber, la doctora Pérez, qué opina, si es una urgencia y si debo esperar el ayuno de este paciente. Sí, indudablemente es una urgencia. Digamos que en este caso que se presentó, pues fue una suerte que sabemos cuándo se la comieron, porque realmente ese no es el escenario general. En nuestra experiencia
Realmente muchas de esas ingestas de baterías son inadvertidas y las encuentran ya cuando los pacientes tienen otro tipo de síntomas, desconociendo por completo el tiempo de exposición que tienen a la pila. Entonces, esto es una urgencia vital, por decirlo de alguna manera, debe pasar a quirófano en el menor tiempo posible y no se debe completar el ayuno. Incluso, como mencionaba el doctor Pinilla, frecuentemente los pacientes reciben elementos mitigadores y pues a pesar de la ingesta de estos se debe ingresar el paciente a salas de cirugía sin ninguna digamos, espera para poder intentar retirar este elemento lo más pronto posible. Bueno, esto es un cuadro muy interesante que publicaron la Sociedad Pediátrica la Sociedad de Anestesia Pediátrica Americana y el Hospital de Niños de Colorado. Ellos hicieron un cuadro para los familiares, un cuadro para los anestesiólogos. Yo en este momento les traigo un cuadro de los anestesiólogos, en el cual se ve exactamente, pues primero se hablan de todo lo que es epidemiología y fisiopatología que ya nos contó el doctor Pinilla, y luego las consideraciones anestésicas, y aquí de pronto lo más importante en lo que vamos en este momento es que realmente esto es una extracción urgente. Es interesante ver cómo ellos están haciendo programas para activar, como en Colombia activamos, por ejemplo, el código ACB. Son programas muy interesantes donde ellos lo que buscan es que este niño en menos de 2 horas ya tenga la batería por fuera de su organismo. Perdón, voy a devolver la diapositiva porque voy a aprovechar aquí esta segunda parte del cuadro donde hablan de que pues no hay que esperar la vía oral, pero algunos de los elementos de mitigación, que ya los voy a nombrar un poquito más adelante, sí se deben continuar a pesar de que uno sepa que el paciente va a pasar a salas de cirugía. Es decir, que no solo no tenemos en cuenta el ayuno del paciente, sino además se deben dar sustancias para mitigar la gravedad de la lesión y pues obviamente seguir perdiendo lo que es la vía aérea. Debemos tener absolutamente todo listo en salas de cirugía con unos equipos especiales y debemos, es como muy en ancho. algunos casos, según la, por favor, una Sí, recomendación para que ese está apaguen bueno, yo creo que sí. ¿Alguien tiene los micrófonos. abierto el micrófono? Estar listos por si acaso hay un paciente con sangrado y obviamente pues estos pacientes debemos hospitalizarlos. ¿Cómo podemos estratificar el riesgo? Existen factores pronóstico y existen medidas para mitigar el riesgo. Lo voy a responder yo en las siguientes diapositivas. Aquí hay una clasificación o un cuadro muy interesante de los riesgos que existen o de la estratificación de riesgos. Son de alto riesgo niños menores de 5 años, baterías mayores de 20 milímetros de diámetro, niños o pacientes que tengan, pues niños obviamente que tengan antecedentes de estenosis o estrecheces esofágicas, el sitio o la localización donde vemos la impactación de la batería, donde se localiza a nivel del esófago, pues ya que se puede localizar a nivel del arco aórtico, y si el polo negativo está hacia anterior o hacia posterior es importante porque ahí uno debe empezar a sospechar cómo es la fístula que se va a hacer y mucho más que es lamentablemente la mayoría de los casos en Colombia. No sabemos desde hace cuánto ese niño tiene esa batería dentro de su organismo. Y como ya lo dijo el doctor Pinilla, es de alto riesgo signos de cualquier tipo de sangrado gastrointestinal, si ya tenga algo de melenas o algo de vómito con mucho café o vómito con pintas de sangre, uno debe sospechar ya que puede haber la existencia de una fístula, lo que conlleva que es un paciente de alto riesgo. Y cuando no estamos hablando de un paciente de alto riesgo, estamos pensando en no solo la emergencia de lo que significa que se haya tragado una batería, sino alistar un equipo multidisciplinario que esté preparado para el manejo de la emergencia de este paciente.
pacientes de riesgo intermedio, son pacientes que tengan la batería colocada o impactada en algún área del esófago que no signifique un riesgo importante, es decir, que no signifique una fístula con alguna estructura vascular mayor, o que el polo negativo esté hacia un lado, que no signifique o que no vayamos a pensar que la fístula vaya a ser específicamente la fístula vaya a ser de una estructura vascular larga. También cuando tenemos el botón de la batería a nivel de estómago, lo convertimos en un riesgo intermedio, y riesgos bajos son los niños menores de 5 años, las baterías pequeñas, las de menos de 20 milímetros de diámetro, que no tengan antecedentes de estenosis esofágica o que sean completamente asintomáticos de que la batería se encuentre en estómago. En cuanto a los factores de riesgo... Angelita, niños mayores de 5 años, los de bajo riesgo. Perdón, mayores de 5 años, sí, me equivoqué, perdón. Entonces, los riesgos están relacionados obviamente con los factores pronóstico, entonces nuevamente los niños menores de 5 años, las baterías mayores a 20 milímetros y el tiempo de exposición, que como ya vimos, en Estados Unidos están buscando que a los 60 minutos ese niño ya esté en salas de cirugía para la extracción de la batería, y la mayoría de los estudios están hablando de un máximo de 2 horas para que se saque la batería. Cuando nosotros tenemos tiempos de exposiciones muchísimo mayores, por ejemplo, los niños que empiezan con síntomas respiratorios o gastrointestinales y sus familiares no tienen un conocimiento claro de que el niño tiene una batería, pues es un factor pronóstico importante, porque seguramente cuando van a hacer la endoscopia ya hay una fístula o traqueosofágica, o una fístula o un componente vascular mayor. En cuanto a las medidas de mitigación, entonces se ha hablado de muchas cosas, y a nivel experimental se ha hablado, por ejemplo, de recomendarle a los familiares que empiecen bebidas gaseosas en su casa. El problema es que, como en Colombia el diagnóstico no es generalmente oportuno, y no sabemos si hay una fístula o hay una perforación, entonces pues esto podría llegar a complicar. Entonces no es una recomendación que se haya tomado de forma oficial, sino que la recomendación es iniciar miel o sucralfato a nivel oral, 10 mililitros cada 10 minutos, y lo que están haciendo las campañas que se están haciendo de educación a nivel de Estados Unidos es el inicio de estas medidas de mitigación en casa. Esto es obviamente cuando la familia o los cuidadores saben perfectamente que el niño ha consumido, se ha tragado una batería. Cuando ya se ha hecho la endoscopia y se sabe que no hay una fístula y que lo que hay es una lesión o un inicio de lesión por los cambios de pH de la batería, se pueden hacer instilaciones de ácido acético al 0.25% en volúmenes entre 50 y 150 mililitros. Repito nuevamente, asegurándonos que este paciente no tenga absolutamente ninguna fístula. Continuando con el tema, quisiera preguntarle a la doctora Pérez qué técnica anestésica usted utilizaría. Bueno, lo que quisiera complementar un poquito algo que estaba diciendo la doctora Sauner. Es muy importante que en estos protocolos con miel y con sucralfate se restringen a las primeras 12 horas después pues de la ingesta de la batería, digamos, si el tiempo está dentro de ese periodo de tiempo, porque debido a lo que explicó con respecto a la fisiopatología del doctor Pinilla, es que con exposiciones más prolongadas pues ya existe un riesgo mayor de lesión de la pared del esófago, y que ya haya pues una perforación pues que puede ser peor darle alguna cosa. En cuanto a la técnica anestésica, pues para mí siempre una inducción de secuencia rápida. El paciente debe estar canalizado para poderle hacer una inducción de secuencia rápida. Este no es el paciente que nos van a traer de urgencias sin acceso venoso para que nosotros hagamos este procedimiento. Obviamente, pues el paciente se va a tener que intubar. Originalmente, o pues inicialmente, lo que se va a hacer es la exploración endoscópica del paciente, pero entonces
es muy importante que todos estos datos que tenemos de la historia clínica, de la estratificación del riesgo, nos permiten tener una idea de qué es lo que vamos a esperar. Si tenemos, pues digamos, signos clínicos, que o sea, el paciente ya está sintomático, el paciente tiene una ingesta ya prolongada, el paciente tuvo algún signo de alarma, como por ejemplo un sangrado centinela, pues entonces yo puedo sospechar que este paciente puede tener un compromiso respiratorio y hemodinámico posterior a la manipulación de la batería. Es importante tener en cuenta que obviamente una endoscopia también utiliza una insuflación de aire y que también en un evento pues, de debilidad de la pared del esófago durante una endoscopia pues se puede perforar si no estaba perforado ya. Entonces, pues esto puede generar una serie de complicaciones y es por esta razón que pues todo el equipo que esté listo para tratar esas complicaciones debe estar disponible. Entonces, si yo sospecho que este es un paciente de alto riesgo, que tiene pues una probabilidad alta de estar perforado o de presentar un sangrado o de ya tener una fístula, ya sea tracoesofágica o aortoesofágica, pues yo debo tener accesos venosos adecuados, debo tener reserva sanguínea, debo tener todo el equipo de reanimación y sobre todo el personal, el cirujano cardiovascular. Debo pensar en tener disponible un equipo de ECMO para poder, digamos, hacer el rescate de este paciente, ¿sí? Una vez se haga la exploración bueno, si necesito obviamente una monitorización invasiva de presión arterial, un catéter venoso central, un paciente que está perforado, pues necesita un catéter venoso central. Y pues también debo estar preparada, por eso se hace en quirófano, debo estar preparada para un procedimiento abierto, ¿sí? Entonces, digamos que una vez se logra el retiro, si eventualmente se logra el retiro de esta batería, pues se hace usualmente una irrigación con ácido acético que lo que busca es eliminar ese residuo que queda en el esófago que puede seguir generando lesión. Es decir, no solamente lo que se presentó inicialmente, pues que ya generó una lesión pues en la pared del esófago, sino que esas sustancias que quedan residuales ahí pueden seguir generando lesiones, digamos, durante un tiempo mayor. Entonces, por eso se utiliza el ácido acético para intentar cambiar el pH en la mucosa y evitar que haya un daño mayor. Es posible que de acuerdo a los hallazgos pues de la endoscopia, sea necesario hacer una broncoscopia también. En ese sentido, pues hay que hacer probablemente una succión del estómago, ver si es posible hacer la broncoscopia, si lo que se necesita es una broncoscopia flexible, si por el tamaño del tubo puedo hacerla a través del tubo o si tengo que extubar el paciente y usar una máscara laringea, cosa que pues es complicada si tenemos un paciente que tiene el estómago lleno. Entonces, digamos, en nuestro paciente del caso, pues tiene una ingesta de comida sólida muy reciente, digamos, fuera de todo lo demás. Entonces, pues pensaría yo que en ese escenario sería un poquito difícil hacer la broncoscopia y probablemente si se requiriera se tendría que diferir. Y ¿qué otra cosa importante tendría presente? Pues que este paciente probablemente, si tiene un daño mínimo, se logró sacar la batería y no tiene una lesión evidente en la pared esofágica, pues es un paciente que probablemente al finalizar el procedimiento yo pude extubar, pero un paciente con compromiso hemodinámica, obviamente un paciente con complicaciones vasculares o fístulas, pues va a tener que quedar intubado y va a tener que pasar pues a una unidad de cuidado intensivo para el manejo posoperatorio. Gracias, doctora Pérez. Yo creo que estamos finalizando este caso y quería pasar al siguiente caso, pero quería preguntarle a la doctora Pérez o al doctor Pinilla si quieren hacer algún comentario adicional que creen ustedes que nos haya hecho falta. No, pues sí, yo lo que insisto es que lo más importante es estratificar el riesgo y saber a qué se va a enfrentar de acuerdo como esté el estudio preoperatorio, dónde está localizada la pila, qué tamaño tiene, la edad y todo, y clasificarlo. Y si es de alto riesgo, de ninguna forma debe entrar a medias. Como lo dijo la doctora Carolina, debe estar avisado cardiovascular. A muchos les parecerá una medida muy extrema. Hay que hacerlo, hay que tener la válvula de circulación extracorpórea por lo menos que esté avisada la perfusionista, que de golpe pueda requerir un caso de esos.
Cuando se revisa la mortalidad de esto, todos los niños que se murieron, en los que presentamos, todos eran menores de 5 años y la mayoría de los que murieron, si no digamos el 90 o el 88%, se murieron de fístulas aortoesofágicas. Entonces, eso hay que tenerlo. Debe canularse también a veces la femoral, porque si hay un vaso y tienen que quitar la circulación del cuerpo hacia arriba, pues va a tener que tener un vaso en el cuerpo de abajo para poder restablecer la volemia y hacer la resucitación que necesite el paciente. Eso sería lo más importante, me parece. Yo quisiera, de pronto, doctora Sauner, me puede hacer el favor de poner la radiografía de la diapositiva inicial del caso. Es muy importante para identificar o para hacer el diagnóstico diferencial de lo que es una batería con respecto a una moneda, es que los bordes de la moneda son como más definidos. En cambio, la batería va a tener típicamente un signo de doble halo que permite identificarla. Lo otro es que las pilas tienen, pues el polo negativo es un poquito más angosto, entonces si ven la radiografía lateral, pues se ve que la parte de adelante tiene un tamaño y la parte de atrás tiene un tamaño menor, entonces digamos no es homogéneo el tamaño. Y siempre se recomienda que si hay un objeto que no se pueda identificar con certeza si es una moneda o no, debe tratarse como si fuera una batería, porque realmente lo que vemos es que las complicaciones de esto pues son demasiado importantes en niños muy pequeños. Entonces, es preferible pecar por exceso y no por defecto. Así es. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, también es importante que veamos, miren el estado de esta batería, ¿no? Como está ya descomponiéndose y eso lo que hace es aumentar la extensión de la lesión. Bueno, entonces, cuando recibimos esta invitación, a nosotros nos pareció importante hablar de lo que son los cuadros respiratorios superiores. Entonces, nuestro siguiente caso es un niño de 5 años que está programado para una hernia inguinal, que llega con un cuadro de 24 horas de evolución, de fiebre cuantificada en más de 38.5 grados centígrados, con una rinorrea que la mamá refiere que inicialmente fue hialina, pero que ya desde la mañana de hoy está siendo mucopurulenta, tos húmeda, y ese paciente llega a cirugía ambulatoria. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor Pinilla cuál es la epidemiología del estado gripal de los niños que van a cirugía. Voy a formularle las 3 preguntas, doctor Pinilla, y cualquier cosa yo se los vuelvo a reformular más adelante. ¿Cuál es la evidencia de eventos respiratorios perioperatorios en niños que se someten a cirugía con cuadro respiratorio reciente? ¿Y qué factores de riesgo existen en estos niños? Doctor Pinilla, muchas gracias. Bueno, indudablemente el caso que presentas, yo creo que no hay nadie en el auditorio que diga que lo va a realizar. Es un caso típico que es probablemente no tan frecuente que lleguen así, porque ahora con el filtro de la consulta pues se logran detener un gran porcentaje de estos casos. Pero la infección de las vías respiratorias superiores pues es la enfermedad más frecuente en los seres humanos y especialmente en la infancia. Los niños preescolares especialmente, cuando entran al jardín y entran a estudiar, tienen de 6, 8 hasta 10, dicen algunos artículos, de estos estados gripales por año. Es decir, que frecuentemente llegan a una anestesia con una infección o sea activa o muy reciente. Hay niños que realmente son cancelados y vuelven a cancelar y vuelven, entonces a veces crea un cierto malestar, no solamente con la familia, sino a veces hasta con el grupo de cirujanos. Estos niños con una infección respiratoria reciente son potencialmente desarrolladores de eventos respiratorios a veces delicados, que aunque la mayoría de las veces los anestesiólogos los manejamos y los manejamos bien, la mayoría de pacientes por fortuna no toca dejarlos hospitalizados. Algunos que desarrollan algún tipo de evento como el laringoespasmo a veces pueden presentar complicaciones que requieren un tratamiento más especial.
Uno siempre debe distinguir entre un proceso gripal y un agudo, entre un proceso gripal leve y una alergia, porque es que los niños con mucha frecuencia son mocosos, con mucha frecuencia tienen malestar, el día de la cirugía se les aumenta un poco el malestar porque están en ayuno, y etcétera. Y, y hay ciertos determinantes que uno tiene que conocer, es decir, tiene que saber que un resfriado siempre tiene casi siempre compromiso de la vía respiratoria, que presentan secreciones, no necesariamente purulentas, pero no hay duda, pero a veces son secreciones que son muy espesas al principio y que van y están desarrollando una infección en ese momento y pueden ser prodrómicas de eso. En estos niños, pues toca cancelarlos o darles tratamiento previamente y prepararlos de alguna forma. ¿Qué evidencia hay de que esto es así? Que sí es decir, a veces se nos tilda a los anestesiólogos de que estamos excesivamente proclives a cancelar los casos por cosas menores como un estado gripal. Y creo que eso pues ya está publicado en la década del 90 empezaron a aparecer las publicaciones de aparición de eventos adversos intraoperatorios o en el posoperatorio inmediato en niños que fueron sometidos a una anestesia en estados prodrómicos de estado, o con estado gripal agudo o con un estado gripal muy reciente de menos de entre 2 y 4 semanas recientes al procedimiento. En estos niños se logró demostrar eso que ustedes están viendo en el cuadro, que broncoespasmo, laringoespasmo, desaturaciones, tos prolongada, necesidad de broncodilatación, etcétera, son los eventos que en general se duplican o se triplican y a veces más, en algunos de ellos se quintuplican cuando se comparan con niños sanos. Entonces, sí tenemos, y estos hallazgos se han hecho en estudios retrospectivos, en estudios proyectivos, observacionales, experimentales, etcétera, y todos han concluido lo mismo. Niños que tienen patología viral aguda son niños proclives a tener eventos respiratorios intraoperatorios que pueden ser graves. Durante todos estos trabajos, cuando uno los revisa, siguen apareciendo todavía cuadros recientes. Se han identificado también algunos factores de riesgo que agravan aún más esta patología. Por ejemplo, si el niño tiene un estado gripal, pero además tiene un antecedente de hiperactividad bronquial, o es un niño asmático, es muy probable que vaya a desarrollar también eventos preoperatorios. Los niños, especialmente de menores de 1 año, con un estado gripal leve, pueden volverse muy hiperactivos, especialmente los prematuros, y más si tienen algún problema o han tenido displasia broncopulmonar. Son niños que en general o no se deben de operar ya, en forma ambulatoria y deben ser hospitalizados muchas veces en unidad de cuidado intensivo, tener todas estas precauciones, porque estos niños pueden desarrollar problemas de saturaciones en el posoperatorio inmediato y durar bastantes horas y a veces días para volver a su estado original. La manipulación de la vía aérea es otro factor de riesgo que aumenta mucho esto, es decir, ya sea por el cirujano, cirugías de la vía aérea, adenoidectomías, amidalectomías, etcétera, o porque el anestesiólogo tiene que manipular la vía aérea con un tubo, con una máscara laringia. Son factores que aumentan mucho, aunque uno más que otro. Es decir, lo que uno pretende aquí en el manejo anestésico de estos niños es tratar en lo posible de no intubar a los niños, si eso es posible y compatible con la cirugía. Y otro factor de riesgo que está siempre presente en muchos trabajos es la exposición al humo de cigarrillo en las casas. Son niños que son muy predispuestos a desarrollar hiperactividad bronquial. Es recomendable por muchos artículos, por muchos autores, por muchos guías de manejo, es que estos niños
todos los niños menores de 1 año y de mayor riesgo cuando se estratifican sean manejados por un anestesiólogo pediatra o por un anestesiólogo o por el anestesiólogo que más experiencia tenga en manejar niños. La manipulación de la vía aérea y por el tipo de cirugía y la necesidad de intubación aumentan mucho el riesgo, ya sea en la inducción de la anestesia o en el despertar de la anestesia. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Desde el punto de vista fisiopatológico, que era la otra parte de la pregunta, los síntomas dependen en general de la localización de la enfermedad o la localización de la infección. Los rinovirus afectan más la mucosa nasal, producen más rinorrea y escurrimiento posterior y malestar de garganta, casi nunca la fiebre más de 38. La mayoría de los autores dicen una temperatura más de 38.5, menor puede uno sopesar el riesgo-beneficio de la cirugía, la influencia de la cirugía, etc. Mientras que otros virus como la influenza producen una afectación mucho más grande del epitelio del tráqueo bronquial. Entonces son niños que llegan con más tos, además de los síntomas anteriores. Y este virus pues tiene la característica de causar una gran inflamación de toda la vía aérea, similar a los pacientes que tengan asma activa. Y los predispone a estos niños a ser hiperactivos y a desarrollar broncoespasmos o laringoespasmos. En algunos hospitales americanos están haciendo screening de estas enfermedades para saber diferenciar si se trata de un rinovirus o de un adenovirus o de una influenza y con eso tomar una decisión más acertada y más, digamos, más científica, si pudiéramos decir, se me está acabando la pila acá, perdónenme. Ya. Algunos virus, los virus, los de la influenza especialmente, producen neuraminasa que inhibe los receptores muscarínicos de tipo 2 de la mucosa bronquial y aumentan la liberación de acetilcolina. Esto produce una liberación de taquicininas que producen una broncoconstricción y es la fisiopatología por la cual se producen todos estos problemas a nivel pulmonar. De tal manera que si uno conoce la fisiopatología, debe estar muy presente, debe tenerlo muy presente. Estudios, y lo vamos a comentar más tarde, cuándo es el tiempo exacto o el tiempo recomendado para operar un niño que ha tenido un estado gripal o una infección por rinovirus o una infección por influenza. Son temas a veces conflictivos, pero hay algunas guías que se pueden ahorita mirar. Creo que con eso ya podemos contestar la pregunta. Gracias, doctor Pinilla. Sí, señor. Y ahora quisiera preguntarle a la doctora Pérez si existen herramientas para determinar el riesgo respiratorio y si deberíamos implementar programas de optimización perioperatoria y cómo los hacemos. Sí, existen varias, digamos, escalas, cuestionarios que han intentado utilizar. Uno de los más conocidos es la escala COLS. La escala COLS fue un score descrito por Lee, el doctor Lee, en el 2014. Entonces buscaban cómo cuantificar el riesgo de un evento respiratorio para que pues esto pudiera apoyar a los médicos en el proceso de toma de decisiones y pues poder evaluar el riesgo-beneficio de proceder con el procedimiento programado cuando los pacientes tenían infección respiratoria reciente o activa. ¿Por qué? Pues porque, como lo está diciendo el doctor Pinilla, pues no todos los virus tienen el mismo nivel de compromiso y hay niños pues que sí tienen rinorrea y que tuvieron gripa hace una semana, pero pues tuvieron síntomas muy leves que están recuperados y que pues se operan sin que tengan un problema grande. O lo fino del asunto es poder identificar precisamente cuáles son los que tienen un riesgo más alto para saber cuáles son los que se benefician de esperar o de tomar medidas adicionales, porque pues no siempre la solución es cancelarlos. En el caso, por ejemplo, como mencionó el doctor Pinilla, de pacientes que, por ejemplo, tienen faringoamigdalitis a repetición y que requieren una amigdalectomía, pues digamos que el hacer la cirugía de cierta manera ayuda a controlar el foco infeccioso. Entonces es algo
que a largo plazo pues también va a ayudar al paciente a estar mejor. Entonces, bueno, esta clasificación ha sido ampliamente aceptada porque ha tenido en varios estudios una validación y han encontrado que tiene un buen valor predictivo y que tiene una buena fiabilidad interobservador. Entonces, me devuelve un momentico, doctora Sauner, por favor, la diapositiva. Eso. Entonces, lo que evalúa básicamente son 5 parámetros, los síntomas actuales, el inicio de los síntomas, la presencia de enfermedad pulmonar previa, si se va a requerir la manipulación de la vía aérea, o sea, con qué tipo de dispositivo, y el tipo de cirugía. Y de acuerdo a esto, pues le asigna un puntaje que puede ser 1, 2 o 5. Entonces tiene un puntaje mínimo de 5 y un puntaje máximo de 25. Digamos que este score, como mencioné, pues se ha validado en varios estudios y no es, o sea, no hay que entenderlo como un score para saber cuándo cancelar, porque realmente en estos estudios lo que han descrito es una tendencia a que con ciertos valores los pacientes pues tienen un compromiso importante de su estado general y que probablemente no van a pasar a cirugía. Pero en algunos estudios definen ese punto de corte como un valor mayor a 10, en otros estudios lo han definido como un valor mayor a 19. Entonces no existe, digamos, una recomendación específica con respecto a qué valor debe tener, pero sí el puntaje es más alto, quiere decir que este paciente pues tiene un riesgo mayor y probablemente pues va a necesitar que se haga una decisión multidisciplinaria sobre si se debe operar o no, de acuerdo a la prioridad del procedimiento y lo que estábamos hablando. En cuanto a los programas de optimización, digamos que se han descrito pues varias cosas que podemos hacer para optimizar a los pacientes preoperatoriamente, pero digamos, más allá de que su neumólogo, su médico tratante intervenga en el manejo crónico del paciente, sobre todo cuando el paciente tiene alguna enfermedad crónica como el asma, pero también hay unos protocolos utilizando salbutamol inhalado en los pacientes que tienen infección respiratoria reciente o activa. Estos protocolos han utilizado salbutamol ya sea nebulizado a una dosis de 2.5 miligramos o de 5 miligramos de acuerdo al peso del paciente, o han utilizado salbutamol administrado con inhalocámara como un inhalador de dosis medida, 2 puff, digamos, en la hora previa al inicio del procedimiento, y estas dos intervenciones han mostrado una reducción importante del broncoespasmo, del laringoespasmo, de la tos severa, de la desaturación en los pacientes pediátricos con infección respiratoria activa o reciente. Entonces es una recomendación pues que las guías están haciendo de forma general. Existe una publicación, es una sola publicación del 2019 publicada por un grupo francés con 65 pacientes sobre la budesonida inhalada. Entonces es Pulmicort, budesonida, pero en nebulización, pues también a una dosis de 1 miligramo o 2 miligramos, dependiendo de la edad del paciente, y también encontraron, digamos, una reducción de los eventos respiratorios, pero pues esta requiere un poco más de evaluación. Pero por lo pronto el salbutamol, pues debe hacer parte de los protocolos de optimización que podemos iniciar justo antes de que el paciente vaya a entrar a cirugía, pues en la hora anterior a que el paciente ingrese a cirugía. Bueno, entonces ya pues nosotros estamos de acuerdo y esperamos que todo el auditorio esté de acuerdo que un niño con el caso clínico que les expuse al principio debe posponerse. ¿Cuánto es el tiempo que debe posponerse? Entonces, pues ahí viene lo difícil porque ya sabemos que esos niños hacen entre 5 y 10 episodios respiratorios al año y tener un niño libre de sintomatología respiratoria, sobre todo los niños menores de 5 años, es bien difícil. Por consiguiente, pues nos toca mirar y para eso hay múltiples estudios. Yo les traigo aquí un cuadro muy interesante que muestra todos nuestros eventos respiratorios que ya los hemos nombrado varias veces: broncoespasmo, laringoespasmo, tos, desaturación, obstrucción de la vía aérea,
Es el número de presentación? Esto es un estudio un poquito antiguo del 2010, publicado en The Lancet, pero es un estudio con un número de pacientes importante, por eso lo traigo en este momento. Y la mayoría de los otros estudios que hay han encontrado muchas similitudes y no tienen el número de pacientes que tiene este estudio, por eso nuevamente traigo este paciente, este cuadro. Entonces, en este cuadro vemos el número de presentación de los eventos respiratorios cuando el paciente no ha tenido absolutamente ninguna episodio gripal o sintomatología respiratoria superior. Miren que prácticamente es el doble de todos los porcentajes cuando el paciente está actualmente en infección. ¿Qué pasó cuando lo llevaron a menos de 2 semanas? En menos de 2 semanas, el porcentaje o la probabilidad de presentación también es demasiado alta y ellos entonces vienen a recomendar entre 2 y 4 semanas. Cuando miramos 2 a 4 semanas, esas 2 a 4 semanas estamos hablando de prácticamente el mismo número. Entonces voy a decir solo algunos números que nos preocupan terriblemente, pues de un 3% de laringoespasmo nos pasamos a un 1%. El problema de hablar de 4 semanas es que cuando hablamos de 4 semanas probablemente ya nos estamos juntando con el siguiente evento respiratorio. Es por esto que nosotros nos hemos mediado en 2 semanas, es decir, 2 semanas después de resuelto el cuadro respiratorio, vamos a reprogramar ese paciente para realizarlo y para realmente disminuir el número o la probabilidad de eventos respiratorios. Doctor Pinilla, ¿y qué técnica anestésica utilizaría para un paciente pediátrico? Digamos, no el caso que tenemos en este momento, sino probablemente un niño que no está con fiebre, que tiene una rinorrea hialina. ¿Cuál sería la técnica anestésica que usted utilizaría para realizar este caso y cómo manejaría usted la vía aérea? Creo que usted ya nos dijo algo al principio, pero pues si nos vuelve a recordar, le agradezco mucho. Bueno, yo creo que el manejo de la anestesia empieza para los pacientes que son ambulatorios, empieza en la consulta, en la valoración preoperatoria. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos la posibilidad de explicar a la familia, a la gente, a decir por qué con una gripa se debe de posponer la cirugía, no cancelarla. Yo no me gusta usar la palabra cancelación, sino posponerla simplemente unos días por seguridad de los pacientes. Porque cuando estos niños llegan y se dejan llegar y no se toma la decisión en la consulta, que es muy fácil, decir, mire, son 2 o 4 semanas, cuadre su calendario, si están vacaciones, miramos y se negocia con la familia esa posibilidad, y así es mucho más fácil cuando entienden que es que los niños se pueden agravar y que pueden presentar eventos que a veces los hacen hospitalizar. Entonces, eso es el primer punto. Entonces, no, un niño que va a consulta para anestesia no tiene por qué llegar con gripa a la sala de cirugía cuando ha sido visto unos días antes. Es decir, eso me parece que ha sido una evaluación mal hecha. Y ya el problema para la familia, el problema social, digamos así, de tener que cancelar un niño, operar un niño es todo un evento social, y es un evento no solamente social, sino que la mamá tiene que pedir permiso, tiene que llevar a la abuelita, tiene que mirar quién lo cuida, pedir permiso en el trabajo, y eso causa un trauma a muchas familias que puede ser importante. Y entonces muchos no entienden por qué, si lo vio 2 días antes de la consulta, a los 2 días lo tienen que cancelar por un evento de eso. Ese es el primer punto. Segundo, ya tenemos, el niño ya se ha decidido eso y está bien, ya tiene las 2 semanas o 4 semanas. La mayoría de los artículos dice este tiempo, aunque hay conflicto en eso, nadie dice son 2 semanas o son 4. Si a las 2 semanas ya está bien, creo que es un término bastante ahorita en este momento, y llega a la sala de cirugía. ¿Cuál es la mejor enfoque de la anestesia? Primero, ¿hacemos o no premedicación? Bueno, en primer lugar, muchos artículos mencionan que estos niños se deben de manejar como si fueran niños asmáticos. Digamos, el mismo protocolo que uno hace para un niño asmático, evitar ciertos medicamentos, hacer en lo posible una inducción intravenosa, y el mejor medicamento que quita los reflejos del laringeos, etcétera, es el propofol. Si no es posible,
y el niño es muy apegado a la familia y, no sé, ha estado recientemente enfermo y es difícil separarlo, pues algunos anestesiólogos premedican con benzodiazepinas, lo cual creo que no es conveniente. Yo nunca premedico con benzodiazepinas, a veces las hizo intraoperatorias antes de despertar, no de rutina, pero jamás en la inducción, porque ya existen algunos artículos que demuestran que había un aumento de las complicaciones respiratorias en este tipo de pacientes. Puede que no en los niños que son completamente normales, que llegan a cirugía. Un niño que se está todavía recuperando de un estado de un rinovirus puede estar hiperreactivo en su vía aérea y puede tener complicaciones, y las benzodiazepinas no ayudan para eso si lo complica. Si no, puede uno poner una línea intravenosa porque hay veces que no se dejan, o porque es difícil, porque ha sido difícil con el niño despierto, ha sido complicado. Puede hacer una inducción inhalatoria. Y aquí no tiene una opciones de anestésicos inhalatorios porque no tenemos sino uno. Y por fortuna ese uno que tenemos es muy adecuado para hacer una inducción en pediatría. Anteriormente, yo no sé si en algunas instituciones todavía tengan desflorano. El desflorano, pues no se debe usar. Yo nunca lo usé, ni siquiera casi en adultos. Nunca pensé que desflorano fuera un anestésico porque no llenaba las condiciones. No sé cómo pasó la FDA en su tiempo. Un anestésico que no servía para niños, que no servía para las inducciones, que producía su pungencia o producía una hiperactividad, pues lógicamente en esos casos ya no se usaba en pediatría, por esa razón mucho menos en estos niños. Pero tenemos Seborane, y el Seborane, digamos, puede bloquear los reflejos sobre todo respiratorios, y es broncodilatador también, no tan bueno como los que probablemente conocieron el alotano en el pasado, que era un broncodilatador espectacular, que se usó inclusive en estatus asmáticos en niños en el pasado. Ya no tenemos tampoco eso, por fortuna, por otros problemas cardiovasculares, pero podemos hacer una inducción inhalatoria, como se hace convencionalmente, coger una línea venosa y continuar con una anestesia de propofol. Y algunos autores en estos casos dicen, en trabajos que han sido publicados, que la anestesia intravenosa total puede funcionar mejor en el despertar de estos niños que han tenido con menos eventos respiratorios y menos proclives a hacer, sobre todo, laringospasmo. De todas maneras, creo yo que en estos casos la experiencia del anestesiólogo juega un papel importante, cómo se siente, cómo manejando el niño. Si no tiene mucha experiencia con una anestesia total intravenosa en los niños, pues no es el caso para escogerla en un momento a un caso de estos. Es decir, si la experiencia es tener anestesia balanceada, que me parece a mí una opción excelente, pues esa es una anestesia bien manejada. La inducción tiene que ver más con los instrumentos que uno use. Entonces, lo que sí es recomendable, altamente recomendable, y todos los trabajos lo han confirmado, es que la máscara facial es mejor que la máscara laríngea, que a su vez es mucho mejor que el tubo endotraqueal. Dicho en otra forma, si usted, y la cirugía se lo permite, no intuba el paciente. Si usted lo quiere en respirar, porque la cirugía es corta, es una hernia, y lo quiere dejar con respiración espontánea, va muy bien, va seguramente. Sin embargo, la respiración espontánea puede desencadenar o ser proclive a que se desarrollen algunas atelectasias, que no se llene, no se tenga el volumen corriente continuamente como solo haría con una ventilación mecánica, pero uno puede también hacer una anestesia con máscara facial y asistirlo manualmente. Es una técnica que por lo menos los anestesiólogos que tenemos cierta edad, que somos viejos y hemos andado muchos años en esto, lo hacemos y lo hacíamos con mucha frecuencia. Yo sé que hoy en día ponen en ventilación, y que la mejor ventilación es mejor estrategia probablemente cuando ustedes, si tienen que intubar al paciente por razón de la cirugía de la vía aérea compartida con el cirujano, por supuesto, pues toca intubarlo, tienen que correr el riesgo de que tiene 11 veces más
11 veces más riesgo, se aumenta el riesgo en 11 veces cuando se usa tubo que cuando no se usa. Y algunos autores vuelven, y hay una discusión ahí medio conflictiva, y es si se usa tubo, no le ponga balón. Cuando ya empezamos a poner balón hace muchos años a todos los niños, vuelven que si ha tenido gripa, no le ponga balón. Es decir, eso no lo he entendido muy bien, porque vuelve uno, es decir, ellos lo hacen para evitar y que te quede con una pequeña fuga para evitar cualquier tipo de edema, porque el edema en esos niños es más fácil que se presente un croup o algún problema en el postoperatorio inmediato. Sin embargo, si usted lo intuba y va a usar tú o un balón, yo veo que eso no es una cosa grave, siempre y cuando la presión usted la controle y no sea tenga una presión apenas para evitar que tenga fuga. Si la segunda opción, después del tubo, es la máscara laríngea. Y la máscara laríngea, sí, el nivel de complicaciones es muchísimo menor, casi comparado con la máscara facial. De tal manera que es una muy buena opción, aún en niños menores de 1 año. Yo esto hace algún tiempo no usaba mucha máscara laríngea en los menores de 1 año. Ya la he usado últimamente más para niños normales y para niños que han tenido estado gripal el mes antes o 2 semanas antes, con resultados buenos y muchos de esos para procedimientos como, por ejemplo, imágenes diagnósticas, todo es una alternativa muy buena. Si usted tiene tubo y lo tuvo que intubar porque la vía era compartida, tiene que usar una estrategia de ventilación protectora para evitar, por las secreciones y la hiperactividad que pueden presentar, que se formen y se tape el tubo o se formen secreciones en la vía respiratoria y se presenten atelectasias y desaturaciones en el postoperatorio. De tal manera que volúmenes bajos, siempre PIP, presiones bajas, 14, 15, menos de ahí, con volúmenes que le permitan esa presión y usando PIP y ventilación protectora. En general, el riesgo de Gracias, doctor. eventos, sí, No, es perdón. en ese orden. Sin embargo, pues hay otros agentes que uno podría utilizar, como los narcóticos, en combinación con el Zeurane, y es una opción que es bastante recomendada para evitar en el postoperatorio complicaciones por dolor que pueden también desencadenar algunos eventos respiratorios o de saturaciones. Entonces, esas son, creo que, la manera de manejar eso. Gracias, doctor Pinilla. ¿Y cómo estuvo el paciente? ¿Dormido o despierto? Bueno, aquí la literatura sí es conflictiva. Hay artículos en ambos sentidos. Yo, personalmente, estuvo todos los niños sanos y enfermos con gripa despiertos. Los niños, cuando les pongo tubo endotraqueal, y saco la máscara laríngea con el niño dormido. ¿Por qué? Porque esperar a que esté respirando y que esté despierto con una máscara es muy difícil retirarla y puede generar a veces complicaciones respiratorias. Entonces siempre lo hago así, salvo que la cirugía sea indicada de hacerlo en forma dormida del tubo. Por ejemplo, una cirugía de neuro, una cirugía plástica que pueda sangrar, o cirugías que potencialmente podrían sangrar en una despertada que no que sea con pujo y con todo esto. Entonces, a esos pacientes estuvo, por supuesto, dormidos profundamente, cosa que es más difícil, que se necesita más experiencia y que yo, por lo menos, a los residentes que están conmigo, siempre les digo, si ustedes quieren evitarse problemas de laringoespasmos, problemas serios, estuven los pacientes cuando estén despiertos, niños de menos de 1 año especialmente, cuando están despiertos, cuando abran los ojos, cuando los vean llorar, no los van a oír llorar por el tubo, pero los ven llorar y ven que mueven sus 4 extremos, ese niño nunca le va a hacer laringoespasmo. El niño que está dormido y usted no sabe la profundidad y no puede medirla bien, y el niño no está respirando, si está moviendo muy volúmenes bien, y no tiene la experiencia, Carlos, de golpe
le hace una obstrucción respiratoria o un laringoespasmo, que es lo que quiere evitar. Entonces, eso creo que la experiencia del anestesiólogo es extremadamente importante en estos casos. La literatura es conflictiva y hay artículos que defienden de una forma y de otra forma. Gracias, doctor Pinilla. Doctora Pérez, ¿quiere contarnos usted cómo los extuba? Yo los extubo dormidos. Cuando, digamos, cuando son niños sanos que no tienen ninguna, digamos, ningún problema para extubarse despiertos, como pues niños de casos rutinarios, los extubo despiertos, pero cuando tienen gripa, cuando tienen asma, los extubo siempre dormidos. Digamos que también en mi escuela de anestesia pediátrica era muy frecuente extubar a los pacientes dormidos, pero considero que sí, digamos, como desde mi punto de vista, es más difícil darse cuenta si el paciente está en un plano suficientemente profundo para poderse extubar de forma segura. Es mucho más difícil identificar ese punto que identificar si el paciente está despierto. O sea, si el paciente está despierto, está despierto. En cambio, si el paciente está dormido, pues tiene No sabe qué tanto. diferentes planos. Sí, exacto. Entonces, ese punto de encontrar el punto adecuado en el que uno no lo va a extubar y va a hacer un laringoespasmo y después me va a tocar volverlo a intubar, pues es más difícil. Y creo que, digamos, si uno no tiene tanta experiencia, el lado más seguro es hacerlo despierto. Obviamente el niño, pues, que tiene una infección respiratoria que uno lo extuba despierto, pues va a toser, seguramente se va a desaturar un poco después de la extubación, pero pues probablemente no va a ser un laringoespasmo. Y obviamente el niño que se extuba dormido, pues se va a obstruir, pero ese no es el paciente el que uno extuba profundo, no es el paciente que uno saca profundo a recuperación, es el paciente que uno tiene que tener en la sala, tiene que quedarse con el paciente, tiene que esperar a que esté, digamos, un poco más reactivo. O sea, es un proceso que también toma su tiempo, pero pues sí tenemos presente todas las complicaciones que se pueden presentar y cómo pues los niños presentan episodios de hipoxia y de paro cardíaco muy fácilmente, sobre todo este grupo de edad del que estamos hablando, menores de 5 años, sobre todo cuando son niños menores de 1 año también con enfermedad pulmonar, pues creo que vale la pena tener paciencia y esperar un poco. También es importante, pues, que ese paciente que me hizo, el que tiene gripa, que se llevó a cirugía y que no tuvo ningún problema ni durante la inducción ni durante la emergencia de anestesia, que son los momentos como más críticos, pues requiere el monitoreo habitual en recuperación. Pero ese paciente que presenta un evento, pues ese paciente requiere un monitoreo muy cercano en recuperación, que yo mire si el paciente logró resolver sus requerimientos de oxígeno, logró resolver su dificultad respiratoria, si tiene signos o no de dificultad respiratoria, si sigue con broncoespasmo o no, si tiene estridor, porque pues probablemente va a ser un paciente que va a requerir un monitoreo extendido, que va a requerir hospitalización y pues que va a requerir también la concurrencia de un pediatra o de un neumólogo que continúe con el manejo. Bueno, muchas gracias. Esta era como la pregunta final porque es de controversia y el objetivo nuestro era que fuera de controversia. ¿Y Quien me usted, conoce, doctora ha Saune, trabajado conmigo, sabe cómo los perfectamente que extuba? los extubo dormidos, pero estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Yo los extubo dormidos, les enseño a extubarlos dormidos, pero a todos les pido que el día que salgan a trabajar a otros hospitales los extuben despiertos, porque realmente sí se necesita experiencia, porque saber el plano exacto en el que el paciente esté realmente dormido y no superficial no es tan fácil, y creo que es prudente y es sabio que un anestesiólogo que no tenga experiencia en pediatría los extube despiertos. A continuación les presentamos unos cuadros que no los voy a leer en aras del tiempo, pero estos cuadros lo que están haciendo es sacando como unas especies de conclusiones. Es un resumen de lo que hemos hecho. Este primer cuadro es el cuadro de la ingesta de batería en niños, y luego tenemos 2 cuadros adicionales. Este es el cuadro de infecciones respiratorias superiores, y el siguiente cuadro, ya les voy a devolver, es el cuadro del manejo anestésico ideal para el paciente con infección respiratoria aguda o reciente. Pienso que abrimos
la posibilidad de preguntas. Voy a devolver y voy a dejar en tiempo los cuadros por si alguien los quiere tener, o si no, con el mayor de los gustos se comunican con nosotros y nosotros se los presentamos. Entonces recibimos preguntas, recibimos comentarios y les agradecemos mucho habernos acompañado en esta charla. Bueno, doctores, muy agradecido con una discusión sobre temas que son tan relevantes, y yo no oculto que en particular en mi caso, uno muchas veces pensaría que tener o necesitar tantas cosas para un niño que tenga el primer caso una batería puede ser tan necesario, pero creo que todos hemos aprendido mucho y no se debe subvalorar. A ese propósito tengo pues solo una claridad para todo el grupo: es que dejamos la presentación, va a estar disponible en la página, y pues se pueden ver allí los algoritmos, pero pensaría que es una muy buena propuesta que podría discutirse incluso dentro de la sociedad y tener respaldo sobre, de pronto, compartir un algoritmo formal que pudiera tenerse en diferentes hospitales, porque puede ser una emergencia difícil de tratar. Tenemos una pregunta del doctor Francisco, una intervención del doctor Restrepo. Doctor Restrepo. No, es una pregunta. No se ha tomado ninguna medida para que los juguetes que utilicen baterías en estas edades no tengan baterías planas, a nivel como de una medida de gobierno como para cortar que los niños de esa edad no tengan acceso fácil. Para que hagan los juguetes con baterías. Sí, como les dije al inicio, existe ya un movimiento fuerte en Estados Unidos en que están ensayando un tipo de baterías que no tengan esa forma y que no tengan los polos, es decir, porque realmente esto era desconocido por la comunidad, y esto está apareciendo en la última década, ha sido un problema de la última década, pero eso está dentro de las compañías manufactureras de Estados Unidos en el tapete. Están mirando a ver cómo disminuye, cómo fabrican pilas que no tengan, que no sean proclives a que se las coman en primer lugar los niños, que se las traguen, y en segundo lugar, que si sucede eso, tengan alguna especie de forro, algún forro de algún material que evite que se formen la corriente, aún con cargas muy bajitas. Entonces, sí existe eso, pero no sé a dónde irá a terminar. Doctores, tenemos, yo creo que un par de minutos para preguntas. Si cualquiera, por favor, puede hacerlo por el chat o levantando la mano. A mí sí me gustaría preguntar, doctor, yo entiendo que sí, pero ¿será que los cirujanos están tienen tan claro que se pueden requerir todos estos recursos de los que hemos hablado? ¿Será que todos están sintonizados con ellos? Estábamos comentando antes. Por estar preparados para lo posible. Pueden necesitar hasta circulación extracorpórea. Pero yo creo que si uno, como anestesiólogo, de golpe le dice y ve una pila arriba y le dice al endoscopista, pediatra, que llega con su endoscopia a sacarle, y le dice uno que le tiene que avisar al cirujano cardiovascular, usted se imagina para dónde lo echa uno, ¿no? Porque yo creo que esta fisiopatología no es conocida por mucha gente, y aún a nivel de especialidades, porque afortunadamente los casos son escasos en nuestro medio. Aquí se ven más en los hospitales monedas y cosas de esas, y no pilas. Pero es una obligación nuestra como ampliar, es decir, que estos conocimientos se sepan y que se discutan a nivel médico, porque probablemente no sean de conocimiento general. Sí, estoy de acuerdo contigo, David. Creo que ni siquiera los mismos padres dimensionan el riesgo que existe de que los niños se coman una pila. O sea, probablemente en nuestro medio, pues, gracias a Dios no es tan frecuente, pero yo sí vi algunos casos, sí he visto varios casos, en donde realmente se dan cuenta porque el niño presenta síntomas respiratorios y compromiso del estado general ya secundarios a una perforación. Pero realmente nunca nadie se dio cuenta,
no nadie supo cuándo fue, y probablemente otros casos en los que el papá se dio cuenta que se lo comió, pero no le pareció tan relevante llevar al niño para atenderlo en menos de 2 horas. Entonces creo que sí, pues debería haber un poco más de difusión con respecto a los riesgos de las baterías en los niños, sobre todo porque las complicaciones pues pueden ser bastante importantes. Al respecto, yo también creo que la difusión es importante, sobre todo en niveles de atención primaria, ¿no? Porque si el niño llega y se sabe que tuvo una ingesta de baterías, pues ese niño debe ser remitido rápidamente a un sitio donde realmente tenga el manejo integral, porque los minutos, aquí no ni siquiera las horas, los minutos son importantes para que ese niño no termine con una lesión importante del esófago o una perforación. Doctor Cohen, no le estamos escuchando. Sí, perdón, sí, decía que no sé si el doctor Restrepo tiene la mano levantada nuevamente o de pronto No, es que puse en el chat que lo de las baterías sería Sí. muy interesante, una campaña para Red Papás, Sí. porque eso hay que hacerlo visible. O sea, esto hay que hacerlo visible. Es importante, más que genera mortalidad. Sí. Sí, de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que nos tocaría, doctor y doctores, es pensar en trabajar una difusión que sea pues grande, en la medida que esto sí es posible lograrlo con ayuda de la misma sociedad, porque es un problema que seguramente va a aumentar con el paso del tiempo, dado que siguen fabricándose estos dispositivos con ese tipo de baterías y seguramente están llegando y seguirán llegando a nuestras salas de urgencias. Doctores, como siempre, el tiempo es una dificultad y pues nos toca cerrar, pero quiero agradecer en nombre de todos los miembros de la sociedad, de nosotros como Junta, presidida por el doctor Restrepo, por este espacio. A los tres, muchísimas gracias por todos sus conocimientos que nos han impartido. Incluso yo diría, abrirnos los ojos a muchos de nosotros, yo lo confieso, sobre muchos de los problemas que hoy se han discutido. Entonces, a todos muy agradecidos y a todos los miembros también por estar hoy y por acompañarnos mes a mes. Ya pues es la última reunión del año y nos volveremos a ver ya entrado febrero del año siguiente. A todos muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias. A todos. Y yo Muy confieso, amables. Muchas gracias, feliz noche. sí. Yo confieso Señor. que no conocía lo de las baterías. Me actualizaron. Hay que Sí. trabajar. Chuleado el Abrazo, día hasta luego, porque buenas aprendí noches, algo que esté nuevo. muy bien. Nos alegra mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Y muchas hasta gracias luego. a todos los asistentes. Feliz año y Feliz año. fiestas de fin de año. Que estén muy Sí, bien. señor. Gracias.